Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Un gusto nuevamente de saludarlos en el nombre del Señor. Hoy día tenemos esta semana 4 temas bien interesantes. El número 1 es: ¿se contradice la Biblia? Hay muchas personas que dicen de que la Biblia no es palabra de Dios, porque si fuera palabra de Dios, la Biblia no se contradicería. No se contradice la palabra del Señor. Pero hoy día vamos a analizar tres casos donde las personas mencionan que hay inexactitudes en los evangelios. Y vamos a ver y vamos a estudiar que no es así. Los evangelios fueron escritos por personas diferentes. Lucas fue de la generación que no conoció a Jesús. Fue de la segunda generación. Lucas tenía una característica, era médico. Así que Lucas, cuando escribió el Evangelio de Lucas, más Hechos de Apóstoles, él investigó, buscó detalles. Los otros, Mateo, Juan y Marcos, ellos también escribieron la verdad, pero no en orden cronológico. Lucas los ordenó y sacó detalles, pero los 4 son palabra de Dios. Es como cuando una persona ve un accidente. Todos ven el mismo accidente. Los detalles van a variar. Algunos van a emitir algunos detalles, las otras personas quizás van a hablar del color del auto, otros van a hablar acerca de la manera que fue el accidente o quizás un robo, ¿ya? Así que vamos a ver, hermano, en el nombre del Señor, estos 3 casos. Vamos a analizar 3 casos. El primero, vamos a ir a San Mateo, capítulo 20 y el versículo 29. Vamos a hablar acerca de los 2 ciegos. Este relato se repite en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de San Mateo, vamos a ver cuántos ciegos menciona la escritura ahí. Dice la escritura: 2 ciegos reciben la vista. Al salir, dice, ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Salió Jesús con sus apóstoles de Jericó. 2 ciegos que estaban, dice, sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Según este relato que está acá, ¿cuántos ciegos eran? Acá el relato de San Mateo dice que eran 2. Dice 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Como consecuencia, el Señor Jesucristo le da la vista a los 2 ciegos. Pero ahora si vamos a San Marcos, vamos a ir a San Marcos capítulo 10. Vamos a ver en San Marcos cuántos ciegos él narra. Aquí en San Marcos capítulo 10 y el versículo 46 dice lo siguiente: el ciego Bartimeo recibe la vista. Como yo les digo, este relato se encuentra en 3 evangelios. Pero miren lo curioso cómo lo narra Marcos. Dice, entonces vinieron, dice, a Jericó. Si ustedes notaron, en el versículo anterior decía que habían salido de Jericó. Y este evangelio dice, entonces vinieron a Jericó. Otro detalle que me le había escapado. Si ustedes lo leen en los otros versículos, se dan cuenta que dice que salieron y este dice que vinieron a Jericó, antes de narrar el caso de los ciegos. Bueno, los arqueólogos, hermanos, se han dado cuenta que en los tiempos bíblicos existían 2 Jericó. Existía la Jericó antigua y la Jericó nueva. Entonces, cuando la escritura dice que salieron de Jericó, es porque habían salido de la antigua. Y cuando dice el evangelio acá de Marcos, vinieron a Jericó, dando a entender que habían llegado, ¿cierto?, a la primera. Así que, por eso le digo yo, los detalles muchas veces los evangelistas es diferente. Habían 2 Jericó, la antigua y la nueva. Y dice la escritura, y sus discípulos, dice, y una gran multitud. Y acá dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí la Biblia habla de uno solo, Bartimeo. ¿Por qué Mateo habla de 2 y Marco habla de 1? La razón es bien sencilla. San Marco habló de 2 y no mencionó el nombre. Marco habló de 1 porque él supo el nombre. Por eso el evangelio no da el nombre.
Pero acá en el Evangelio de San Marco, perdón, dice que Bartimeo el ciego. Es decir, que Marco habló de uno, no porque fueran uno, sino que le conoció el nombre a uno. Quizá lo conoció, conversó con él, pero ahí se registró cierto el nombre de uno de los dos ciegos. Así que la palabra del Señor no se puede contradecir. Lo que pasa es que Marco habló de uno porque le conoció el nombre. Entonces ahí él lo menciona por nombre. El otro ciego no lo menciona el nombre, la palabra de Dios. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora si vamos nosotros al otro evangelio, San Lucas. Vamos a ver San Lucas capítulo 18 y el versículo 35. Un ciego dice, en Jericó recibe la vista. Es el mismo relato de la palabra de Dios acá. 18:35 dice, y aconteció, dice que acercándose Jesús a Jericó, nuevamente dice, acercándose a Jericó, un ciego estaba, dice, junto al camino, mendigando. San Lucas menciona que son uno, San Marco uno, y Mateo que son dos, pero no hay contradicción. Lo que pasa es de que, de alguna manera, como le digo yo, a ellos le llamó la atención este ciego, un ciego del otro, pero la Biblia, la palabra de Dios no se puede contradecir, sino que los relatos, es como le digo yo, cuando una persona observa algo, va a omitir algunos detalles y el otro no. Pero no hay duda, hermano, que los ciegos fueron dos, pero uno se sabe el nombre. Vamos a ver otro caso, ¿qué les parece? Vamos a ver acerca del centurión que intercedió por su siervo, por su siervo, porque estaba muy enfermo y pensaba que se iba a morir. Un relato dice que fue el centurión, pero otro relato no dice que fue el centurión, dice que fue unos ancianos de la sinagoga. Vamos a ver cómo podemos, ¿cierto?, ver este caso que tampoco es contradicción de la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 8. Vamos a ir a Mateo, perdón. Mateo 8. Y el versículo 5, ¿ya? Dice, Jesús sana al siervo de un centurión, un romano que tenía 100 hombres a cargo. Mira lo que dice el relato aquí de San Mateo 8, versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. El Evangelio de San Mateo dice que vino un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de entrar, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue. Pero si notan ustedes, el Evangelio de San Mateo dice que el centurión le pidió a Jesús. Pero ahora sí, vamos a Lucas. Vamos a ver. Esto es lo que alegan algunas personas, mis queridos hermanos, que no creen en la Escritura, ¿ya? Pero vamos a ver que no es así como ellos piensan. San Lucas capítulo 7 y el versículo, vamos a leerlo, del versículo 3. Lucas 7:3 dice, cuando el centurión dice, oyó hablar de Jesús, le envió, dice, unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos, dice, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno, dice, que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, edificó un templo. Si vemos nosotros acá, el Evangelio de San Mateo dice que fue el centurión, pero si vamos a Lucas, dice que el centurión mandó unos ancianos de la sinagoga para decirle a Jesús que este hombre amaba a la nación de Dios, amaba a la iglesia. Yo le digo, ¿hay contradicción? No hay contradicción. La lógica es que el centurión le pidió, pero no directamente, sino que mandó a unos ancianos de la iglesia en el nombre de él para que ellos vinieran. Y lógicamente el centurión dijo, si él quiere venir, díganle que no. Díganle que simplemente si él dice la palabra, mi siervo va a sanar. Es decir, que el centurión nunca dejó al siervo. Esa es la lógica. Así que no hay contradicción, mis queridos hermanos. Y como le dije yo, vamos a ver 3 casos. Vamos a ver ahora los hijos de Zebedeo. Vamos a ir a Mateo 20, ¿ya? Vamos a analizar 2 casos, ¿ya? Analizamos el primero y el segundo.
San Mateo 20 y el versículo 20. Dice acá la escritura, petición de Santiago y Juan. Dice lo siguiente acá. Entonces se acercaron, dice, se acercó, dice, la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó la mamá, dice, con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena, dice, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Evangelio de San Mateo dice que venían Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron a la mamá que le dijera ese pedido a Jesús. Pero si nosotros ahora vamos a Marcos, capítulo 10, vamos a ver la supuesta contradicción que no es tal. San Marcos capítulo 10 y el versículo 35. Lo vamos a leer, ¿cierto? En nombre del Señor. Recuerden que el otro evangelio decía que había sido la madre de ellos. Mira lo que dice acá el 35 de Marcos 10. Entonces Jacobo y Juan, dice, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, maestro, queríamos, dice, que nos hagas esto que te vamos a pedir. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos, dice, que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. El Evangelio de San Mateo dice que fue la mamá. El Evangelio de San Marcos dice que fueron ellos. Contradicción no. Lógica es la lógica, que es cierto, mis hermanos, que los hijos dijeron así semejante al centurión. Mandaron a la mamá en el nombre de ellos para que le pidiera. Jesús le dijo, no es mío, daste. Si no, eso pertenece a mi Padre, ¿cierto? Que Él ha destinado quien se va a sentar a mi derecha y a la izquierda. Dando a entender que son dos personas diferentes, el Padre y Jesús. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Que el Señor los bendiga. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, no se contradice, sino que los escritores narraron el mismo acontecimiento, algunos omitiendo algunos detalles, y los otros fueron mucho más detallistas. Pero todos los evangelios y toda la palabra fue inspirada mediante el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal, compartan nuestros temas con otras personas y será una gran bendición para todos. La voz en el desierto por Antonio Pizarro. Y ahora, como de costumbre, vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por estudiar tu palabra. Que tu palabra, como dice la palabra de Dios, tenemos que exhortarla, redarguir, que significa defenderla, Señor, argumentar. Y que tú puedas bendecir a los hermanos que escuchan el canal, Señor, y a las hermanas, personas jóvenes, personas jovencitas, personas de avanzada, hay de todo tipo que está escuchando el canal. Que tú los puedas bendecir a todos, Señor, alcance tu bendición. Y en estos tiempos difíciles, Señor, de tanta maldad, cuídanos, Señor, cuida a los hermanos que escuchan el canal. Todos los días oramos por ellos. Yo no los conozco, pero tú los conoces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.